Hola. Hoy vamos a hacer un recorrido por los fundamentos de la biología, una ciencia fascinante que explora la vida en todas sus formas. Es importante entender que el estudio de la vida no es algo nuevo. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, impulsado por nuestra innata curiosidad sobre el mundo natural, los fenómenos que observamos y las grandes preguntas sobre nuestra propia existencia. El asombro y la necesidad de comprender han sido los motores. Ahora, entremos en el concepto de biología. Como su nombre lo indica, bios, vida, logos, estudio, es la ciencia dedicada a entender a los seres vivos. No solo qué son, sino cómo se relacionan entre sí, cómo se organizan internamente y cuál es su función en el gran esquema de las cosas. Un concepto clave aquí es la interdependencia. Todos los organismos, sin excepción, cumplen un papel necesario en sus ecosistemas. Dado que la vida es tan compleja, la biología se divide en múltiples dominios. Mencionaremos los principales. La bioquímica se enfoca en las reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos. La biofísica aplica las leyes de la física para entender procesos biológicos, como el impulso nervioso. La biología celular estudia la célula, la unidad básica de la vida. La histología examina los tejidos, que son grupos de células trabajando juntas. La paleontología investiga la vida del pasado a través de los fósiles. La taxonomía se encarga de clasificar y nombrar la enorme diversidad de organismos. La ecología analiza las interacciones entre los organismos y su ambiente, formando ecosistemas. La etología es el estudio científico del comportamiento animal. La genética se centra en la herencia y cómo se transmiten los rasgos, incluyendo el estudio de los cromosomas en la citogenética. La virología estudia los virus, entidades muy relacionadas con la salud. La bacteriología se dedica a las bacterias. La protozoología a los protozoarios. La micología a los hongos. La botánica estudia las plantas, y dentro de ella, la ficología se enfoca en las algas. La zoología estudia los animales, con ramas como la mastozoología, mamíferos, u ornitología, aves. La evolución investiga cómo cambian las especies a lo largo del tiempo. La biotecnología utiliza organismos o sus partes para desarrollar tecnologías útiles. Y la bioinformática emplea herramientas computacionales para analizar grandes cantidades de datos biológicos. Ahora, ¿qué distingue a un ser vivo? Existen ciertas características fundamentales compartidas. Presentan alguna forma de movimiento, ya sea desplazamiento o movimiento interno. Tienen irritabilidad y coordinación, es decir, responden a estímulos de forma organizada. Experimentan crecimiento, aumentando de tamaño o número de células. Muestran adaptación, desarrollando rasgos que mejoran su supervivencia y reproducción en su entorno. Tienen la capacidad de reproducción, ya sea asexual o sexual, para perpetuar la especie. Realizan metabolismo, el conjunto de reacciones químicas necesarias para la vida, construcción o anabolismo, y degradación o catabolismo. Mantienen la homeostasis, un equilibrio interno estable a pesar de cambios externos. Y poseen una organización específica y compleja, desde el nivel molecular hasta el organismo completo. Esta organización compleja nos lleva a los niveles de organización de los seres vivos. La vida se estructura jerárquicamente. Empezamos en el nivel subcelular, átomos que forman moléculas, luego macromoléculas, complejos supramoleculares y finalmente orgánulos. El nivel celular, la célula como unidad fundamental. El nivel tisular, tejidos formados por células similares. El nivel organológico, órganos compuestos por diferentes tejidos. El nivel de sistema o aparato, órganos coordinados para una función mayor. El nivel individual, un organismo completo. El nivel de población, individuos de la misma especie en un área. El nivel de comunidad, o biocenosis, conjunto de poblaciones de diferentes especies interactuando. El nivel de ecosistema, la comunidad más su entorno físico-químico, biotopo. La ecosfera, el conjunto de todos los ecosistemas. Y la biosfera, la capa de la Tierra donde existe la vida. Para estudiar todo esto de manera rigurosa, utilizamos el método científico. Es una herramienta sistemática para obtener conocimiento fiable. Sus pasos esenciales son: la observación cuidadosa de un fenómeno, la formulación de una hipótesis, una explicación tentativa, la experimentación controlada para probarla, el análisis de los resultados y la elaboración de conclusiones. Si una hipótesis es ampliamente respaldada, puede convertirse en una teoría, que explica el porqué, o, si describe un patrón constante, en una ley, que describe el cómo.
Fundamental para la vida es su composición química. Los organismos están hechos de bioelementos. Los primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, chon, constituyen la mayor parte de la masa, 99.3%. Los secundarios, calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre, magnesio, hierro, son menos abundantes, 0.7%, pero igualmente esenciales. Y los oligoelementos, como manganeso, yodo, cobre, etc., se requieren en cantidades mínimas pero son vitales. Estos bioelementos se combinan para formar los principios inmediatos o biomoléculas. Se dividen en dos grandes grupos. Las inorgánicas, como el agua, esencial por sus propiedades como solvente, regulador térmico, etc., las sales minerales, el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. Las orgánicas, que tienen como base el carbono. Son principalmente 4 tipos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Veamos brevemente los carbohidratos, también llamados glúcidos. Compuestos por C, H, O, son fuente principal de energía y tienen funciones estructurales. Se clasifican por tamaño: monosacáridos, azúcares simples como la glucosa; disacáridos, 2 monosacáridos unidos como la sacarosa; y polisacáridos, largas cadenas como el almidón reserva vegetal, el glucógeno reserva animal o la celulosa estructura vegetal. Luego tenemos los lípidos. Son un grupo diverso, caracterizados por ser insolubles en agua, hidrofóbicos. Sus funciones incluyen reserva energética a largo plazo, aislamiento térmico, protección y formación de membranas. Incluyen los lípidos simples, como grasas, aceites y ceras, los lípidos complejos, como los fosfolípidos de las membranas, y los esteroides, como el colesterol y algunas hormonas. Las proteínas son macromoléculas extremadamente versátiles, formadas por cadenas de aminoácidos. Realizan una inmensa variedad de funciones: estructurales, enzimáticas, catalizan reacciones, de transporte, defensa, hormonales, etc. Su función depende críticamente de su estructura tridimensional, que tiene varios niveles: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La pérdida de esta estructura se llama desnaturalización y conlleva la pérdida de función. Finalmente, los ácidos nucleicos. Son las moléculas encargadas de almacenar y transmitir la información genética. Su unidad básica es el nucleótido, formado por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Hay 2 tipos principales: el ADN, ácido desoxirribonucleico, que almacena la información genética en su estructura de doble hélice con las bases A, T, C, G, y el ARN, ácido ribonucleico, generalmente de cadena simple con las bases A, U, C, G, que participa en la expresión de esa información, ARNM, ARNT, ARNR. Bien, con esto hemos cubierto los conceptos introductorios y fundamentales de la biología, desde su definición y alcance